¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos una vez más a nuestro comentario de la Escuela Sabática desde la Iglesia Central de Tuxtla, Adventista del Séptimo Día. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente una semana más. Bienvenido, Cristian. Gracias, Johnny, bienvenido a ti también. Hermanos, es un gusto que sigan estando con nosotros y que sigamos avanzando en este estudio acerca del Mesías, la divinidad, todos los personajes que intervinieron para que el plan de salvación pudiera llevarse a cabo. Les comparto el versículo de memoria de esta semana que se encuentra en Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho. La lección de esta semana nos está hablando acerca de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cómo estas tres personas se están revelando en el libro de Juan y qué actividades de qué está encargada cada una de las personas de la divinidad. Así que esta semana estamos estudiando la identidad de la divinidad dentro de lo que es el libro de Juan. Partiendo de que Jesús es el personaje principal de estudio de este evangelio. Entonces vamos a ver cómo Jesús se relaciona primeramente con el Padre. Después veremos cómo Jesús se relaciona con el Espíritu y lo más importante y prometedor para nosotros, cómo Jesús se relaciona con cada uno de nosotros. Aquí la pregunta con la que podemos abrir el estudio y el comentario de esta semana es: ¿quién es el Padre? Jesús en todo momento dirigió la vista hacia el Padre, en ningún momento se exaltó a sí mismo, en ningún momento tomó el rol principal, sino al contrario dijo: siempre yo vengo del Padre. Juan 16:28 nos dice: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Desde la eternidad, las tres personas de la divinidad han estado presentes, están presentes y estarán presentes. Desde el mismo inicio del Génesis, la creación del mundo, las tres personas de la Trinidad estaban presentes y ellos crearon lo que es el planeta, los animales, las plantas, incluso a nosotros mismos para poblar este mundo. Ahora el Padre juega un papel muy importante porque es quien toma la decisión de enviar al Hijo a este mundo que ya no tenía esperanza, para que pudiésemos tener una esperanza. Y Juan 3:16 así lo dice, que Dios amó tanto al mundo, nos amó a nosotros de tal manera tan grande, que envió al único Hijo que tenía. Y gracias a ese sacrificio, el día de hoy podemos tener el acceso a la salvación. Y asimismo, dentro de todo el plan de salvación y de todo el proceso en el que el ser humano se metió debido al pecado, pues el Padre también asume el papel de juez, porque hay un pecado, hay un ser humano que cayó y pues tiene que haber una consecuencia esta caída. Por eso mismo Dios en su perfección también asume el papel de juez y asimismo lo delega al Hijo. Esto lo encontramos en Juan 5:22, donde podemos darnos cuenta de que el papel del Padre al enviar al Hijo también es un papel de juzgador, es decir, de poder dar a cada quien lo que le corresponde. Y ahora, ¿quién mejor que pudiera saber qué tanto debía ser el precio a pagar que el mismo que lo iba a pagar? Entonces el Señor Jesús como juez era la persona ideal para beneficio nuestro. De esa manera el Padre también estuvo dirigiendo en cada momento el ministerio del Señor Jesús. Cada vez que el Señor Jesús hacía algo, decía: yo doy evidencia del que me envió. Y estas palabras, que son palabras de vida, me las dice el que me envió. Cada momento importante, cuando Jesús daba una enseñanza o daba testimonio, siempre se refería a que todo lo bueno que Él tenía provenía del Padre. Y asimismo, el Padre es el último responsable de nuestra enseñanza, porque recordemos que la lección de la semana pasada nos estaba presentando a Jesús como el camino, el puente hacia alguien más, que es precisamente el Padre. El Espíritu Santo nos conmueve, el Espíritu Santo transforma, Jesús nos dirige y por último el Padre es el que hace esa labor de enseñanza, de instrucción. Porque al fin y al cabo, cuando estemos en el cielo, vamos a vivir con Jesús, pero también vamos a vivir con el Padre. Entonces, Él es el que juega el papel último en la enseñanza de cada uno de nosotros.
Y otra de las cosas más importantes que me llama mucho la atención es la organización de la deidad, de la Trinidad. Cómo se distribuyeron estas tareas de tal manera que cuando Jesús estaba aquí cumpliendo su misión, allá arriba no quedó solo, no quedó vacío para que nuestras oraciones rebotaran. Por el contrario, estaban también organizados que mientras Jesús daba testimonio y enseñanza aquí, todas las oraciones del pueblo seguían siendo atendidas por el Padre que se encontraba en el cielo. Y entonces vamos a pasar a nuestra siguiente parte de la lección. ¿Qué relación hay entre Jesús y el Padre? Porque es importante que veamos que si bien es cierto, son tres personas, y la lección mencionaba que a veces es difícil o complicado entender esta relación entre tres personas y uno mismo, pero los límites del ser humano no permiten que lleguemos más allá. Sin embargo, no por eso es una razón para rechazar la idea de la Trinidad. Entonces Jesús y el Padre tienen una relación especial y como bien decías, en su ministerio Jesús siempre apuntó hacia el Padre, siempre dirigió todo lo que hacía porque era mandato de su Padre. Desde el principio, Dios y Jesús, Dios y el Hijo, han estado unidos desde el principio del tiempo de nuestro planeta, de la humanidad misma. Y precisamente en Génesis nos vamos a dar cuenta que después de que Adán y Eva pecaron, ellos como seres humanos decidieron esconderse. Sin embargo, el primero que dio el paso para buscar, para restablecer de alguna manera la relación, fue Dios mismo, porque fue Él quien buscó a Adán y Eva. Y eso nos deja una gran esperanza, porque nosotros como humanos somos dados a eso. Cuando nos equivocamos, cometemos un error, desde pequeñitos siempre tratamos de ocultarlo o de responsabilizar a alguien más. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva? ¿Quién era la culpable? Pues la serpiente. Y más adelante, la mujer que me diste. Y así somos, pero el amor del Padre es tan grande que va a alcanzarnos, va a buscarnos. No importa dónde nos encontremos, qué tan bajo hayamos caído, qué tan malas cosas hayamos hecho. No hay lugar inaccesible para que el amor de Dios no nos alcance. Y ahora en Juan 10:30 Jesús establece un estado de igualdad y de unidad para con el Padre. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces, más claro no puede estar. Jesús estaba declarando en este momento que era parte de la divinidad, de la Trinidad, que su origen era divino y que Él y Dios Padre eran el mismo, estaban dentro de la misma persona. Sin embargo, el Hijo vino para poder cumplir con el plan de salvación que era morir por cada uno de nosotros. Y aquí vemos la relación entre Dios y el Padre, entre Jesús y el Padre, perdón. Jesús todo el tiempo estuvo conectado con Dios. Jesús era un hombre de oración. Jesús en su humanidad, en su revestimiento de ser humano, pues era un cuerpo pues, que podía caer en pecado. Sin embargo, era vulnerable. Sin embargo, el que Él estuviera en oración en todo momento le dio la fortaleza. Y estar en oración no significa nada más estar de rodillas todo el tiempo, sino una conexión especial con Dios. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros siguiéramos el ejemplo de Jesús? Y en vez de decir, hago lo que yo quiero o confío en lo que yo pienso, al contrario dijéramos, hago lo que hace mi Padre, lo que mi Padre me envió, y confiáramos plenamente en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Fíjate que cuando vi esta pregunta en la lección, lo que escribí rápido fue, pues todas las personas se darían cuenta de mi testimonio. No necesitaría predicar, no necesitaría hacer más cosas, porque con el puro testimonio, así como el Señor Jesús dio testimonio del Padre con sus acciones, con sus palabras, y si nosotros intentáramos replicar eso en un grado mínimo, qué cosas diferentes pasarían, ¿verdad? ¿Cuántas personas podrían ser impactadas por el amor de Cristo? Y es que precisamente la vida del ser humano debería ser un reflejo del amor de Dios. Y la siguiente pregunta que nos presenta la lección es ¿cómo conocer al Padre? Y precisamente, como bien decías, si tuviéramos la capacidad o la decisión y la voluntad de poder permitirle a nuestro Padre que decidiera por nosotros, someternos a su voluntad, pues nuestra vida sería un testimonio de quién es el Padre. Y precisamente es lo que hizo Jesús. Juan 1:18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Una de las partes importantes del ministerio de Jesús
era dar a conocer al Padre, porque Dios había sido malinterpretado durante mucho tiempo e incluso hoy en día Dios es malinterpretado de muchas maneras. Y Jesús vino a presentarnos la verdadera imagen del Padre, a presentarnos verdaderamente quién es el Padre. Y Dios, como bien dice la Biblia, es amor. Exacto, entonces aunque sea un poco, bueno, no es redundante, sino es reiterativo el estar diciendo en cada oportunidad que todo lo que el Señor habló, todas sus enseñanzas vinieron del Padre. Todo lo que Jesús enseñaba, practicaba, provenía del Padre. Y Él lo puntualizaba, pero muchas veces no era necesario puntualizarlo, porque la misma gente se daba cuenta y decía, este es el Mesías, este debe ser esa persona especial, ese gran profeta que se nos prometió. Entonces, todo lo que el Señor hablaba, enseñaba, provenía del Padre. Todo lo que también Él decía, Él mencionaba, lo oyó del Padre. Es decir, no eran sus palabras a título personal, sino todo el tiempo estuvo dirigiendo su ministerio hacia el Padre. Todo lo que yo escuché, lo escuché del Padre, decía Jesús. Y volvemos a nuestra propia vida, a nuestro propio ejemplo. No jactarnos de lo bueno que somos quizás o de las acciones que hacemos, sino al contrario, reflejar el amor de Dios y reflejarlo a través de todo lo que yo sé, lo que conozco, lo que soy. Lo soy porque lo he escuchado del Padre, porque soy imitador del Padre, porque quiero ser como Él y estar en comunión con Él, así como Jesús lo hizo. Otro aspecto importante y un beneficio para nosotros es que creer en Jesús es igual a creer en el Padre. Y Él así se lo hacía ver a sus discípulos, inclusive cuando los reprendía. Porque decían, ¿cómo vamos a conocer al Padre? ¿Cómo vamos a saber a dónde vas? Bueno, he estado con ustedes y el estar aquí y que ustedes me conozcan es igual a creer en el Padre. Si tú me crees, es como que si le estás creyendo al Padre. Esa ventaja del testimonio de Jesús para sus discípulos, para toda la gente que lo disfrutó, era de que tener a Dios mismo caminando entre ellos. Y algo importante también que debemos recalcar es que Jesús hizo grandes milagros, hizo obras milagrosas. Sanó a personas enfermas, recobró la vista de los ciegos, las personas que estaban lisiadas se pararon, incluso resucitó a los muertos. Sin embargo, todas las obras milagrosas que Jesús hacía, las hacía gracias al Padre, provinieron del Padre. Muchas veces a lo mejor nosotros podemos escuchar de personas que sanan, de personas que hacen milagros, que a lo mejor no los entendemos como seres humanos y decimos, bueno, ¿qué es lo que hacen? Pero si nos damos cuenta, observamos las palabras de estas personas, en algunas ocasiones son ellos mismos los que se jactan de lo que están haciendo. Sin embargo, Jesús en todo momento dijo, estas obras que yo hago provienen del Padre. Y las hizo no para que creyeran en Él como alguien milagroso, sino para dar testimonio precisamente de que su ministerio provenía precisamente del Padre. Ahora, todo esto que acabamos de mencionar se pudo lograr porque Jesús estaba íntimamente unido al Padre. No había otra explicación, no hay otra explicación. Esa unión era tan íntima que en el momento de la crucifixión, cuando Jesús tenía todo el pecado encima, al haber tanto pecado, el pecado automáticamente aleja la presencia de Dios. Sintió que estaba separado de su Padre y exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no es porque el Padre haya abandonado a su Hijo, es que todo ese cúmulo de pecados, de maldad, era tan denso, tan grande, que a lo lejos el Padre estaba viendo a su Hijo, pero estaba al pendiente. Eso habla acerca de esa íntima unidad que tuvieron para que todo este ministerio fuera un éxito. Jesús oraba de mañana, de tarde y de noche, no como una costumbre, sino como una necesidad de estar conectado con la fuente de la vida, que precisamente es el Padre. Y por eso mismo también la lección nos presenta la relación entre Jesús y el Espíritu, porque muchas veces dirigimos el estudio de Juan o de los evangelios entre Jesús y el Padre. Sin embargo, también Jesús mencionó acerca del Espíritu diversas relaciones que hay con Él y también la función que tiene el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu? Juan introduce al Espíritu Santo indicándonos una de sus obras más prominentes, que es la regeneración de nuestro ser. La obra del Espíritu Santo es en cada uno de nosotros. También otra lección importante del Espíritu Santo en Juan 14:26 es que el Espíritu nos enseña.
Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, es esa lucidez que nos permite entender las verdades bíblicas, esa lucidez que nos permite entender nuestro estado y que necesitamos la presencia de Dios. Es gracias al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nosotros no pudiéramos entender la palabra de Dios. Gracias a este Maestro que se nos fue dejado, por eso el Señor Jesús decía, es necesario que yo me vaya para que venga otro, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, y les enseñe. Y hay más tareas. Sí, el Consolador. Y el Espíritu Santo también lo que hace es dar testimonio de Jesús. Algo que me llama mucho la atención de la Trinidad es que aunque cada uno pueda jugar un rol específico o una actividad específica, todos ellos se dirigen hacia ellos mismos. Es decir, Jesús todo el tiempo se dirigió hacia el Padre y dirigió todo su ministerio hacia el Padre. El Espíritu Santo dirige también nuestra vida o nuestro sentir hacia Jesús para que volteemos a ver hacia el cielo. La Trinidad está trabajando constantemente en llamarnos, en que podamos dirigirnos hacia la divinidad. Por eso una de las tareas importantes del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesús, tal cual lo dice Juan 15:26. Exacto, nos enseña, nos da testimonio, y cuando entendemos esto, entonces nos convence de pecado, nos convence de justicia y también nos convence de juicio. Y si recordamos hace rato que hablábamos la relación entre el Padre y el Hijo, el Padre nombró al Hijo juez. Entonces, al convencernos el Espíritu de juicio, nos convence de que el Hijo de Dios es la justicia, es la verdad. Y tienes razón, todo está ligado. Entonces, pareciera que estamos dando vueltas en un círculo, pero realmente es una verdad tan grande que necesitamos entender, que no quede en lugar a ninguna duda de que estamos en el lugar correcto, de que estamos protegidos por una Trinidad perfecta y santa. El Espíritu Santo lo que hace es trabajar en nuestro corazón. Ya que podemos observar o conocer a Jesús, ahora el Espíritu lo que hace es transformarnos desde adentro, y parte de esa transformación la hace a través de la guía que nos hace hacia la verdad. Nos dirige nuevamente hacia Jesús, hacia la verdad. En un mundo donde existen tantas supuestas verdades, o donde cada quien tiene su verdad, pues estamos confundidos, o a lo mejor no sabemos dónde está lo real o lo verdadero. Pero la tarea del Espíritu Santo es dirigirnos hacia esa verdad, como lo dice Juan 16:13. Es una tarea maravillosa la que tiene el Espíritu Santo, porque trabaja dentro de nosotros. Ya que aceptamos y creemos en Jesús, creemos en el Padre, entonces el Espíritu Santo entra, nos renueva y nos dirige hacia una vida plena. Y en el versículo siguiente, en el 14, glorifica a Jesús. Entonces, después de todas estas actividades que el Espíritu Santo hace, todo termina en darle gloria al sacrificio hecho por el Hijo. No hay forma de que nosotros hagamos a un lado o pretendamos tener una salvación o una relación íntima con el Señor haciendo a un lado el Espíritu Santo. No podemos. Necesitamos a los tres agentes divinos en nuestra vida. Esa es la única forma en que podamos tener una transformación completa. Pero ahora pasamos a la parte final de nuestra lección. Jesús y nosotros. Ya vimos la relación que tiene Jesús con el Padre, cómo se relaciona Jesús con el Espíritu Santo y cómo los tres están trabajando precisamente para poder llevarnos hacia esa redención y hacia esa paz que estamos buscando tan ansiosamente. Y ahora, ¿cómo se relaciona Jesús con nosotros? Uno de los capítulos más bonitos que podemos encontrar dentro del Evangelio de Juan es el capítulo 17. A este capítulo se le conoce como la oración sumo sacerdotal de Jesús. Es una oración muy especial, muy íntima. Hay algunas oraciones de Jesús registradas en la Biblia, en los Evangelios, pero esta es una de las más largas y también de las más íntimas y bonitas que tiene Jesús, porque hace peticiones especiales al Padre. Y una de esas peticiones especiales nos incluye a nosotros. No solamente a sus discípulos, no solamente a los que convivían con ellos, sino también a nosotros. Qué bonito se siente decir, Jesús oró por mí. A lo mejor no mencionó mi nombre como tal, pero sí pensó en mí, que en un tiempo mucho después de que él vivió, pues me tuvo en su mente. Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí es donde nosotros estamos incluidos, los que han de creer por esos pioneros, por esos discípulos. Nosotros somos el resultado de ese remanente, de esa iglesia. Y ahí Jesús está orando por ti
y por mí. Y es alentador el saber que el Señor Jesús nos dedicó una oración en este evangelio, que si vamos leyendo capítulo a capítulo, como espero que lo hayamos hecho, vamos viendo cómo el Señor aún en la oración va enseñando a sus discípulos, porque va confirmando al Padre, va confirmando al Espíritu Santo y también nos encomienda para que el Dios nos tenga presente en todo momento. Y qué glorioso es saber esto. Así que Jesús oró por nuestra protección. Él pidió para que nosotros no quedáramos desamparados, y prueba de ello es que inmediatamente Él ascendió y el Espíritu Santo descendió para cuidar de nosotros. Jesús también en este capítulo está orando por nuestra unidad entre nosotros y Dios. Y nuevamente dirige la mirada hacia Dios Padre. Es decir, es importante para la vida de Jesús estar conectado con el Padre. Para su forma humana fue importantísimo estar conectado con el Padre. Por eso dentro de la oración menciona que Él ruega por nuestra unidad con Dios. Si Jesús nos está rogando por eso, porque para Él es importante y fue importante en su experiencia humana, pues yo creo que es una enseñanza importante para nosotros, que todos los días estemos conectados con el Padre. También era necesario que el amor de Dios more en nuestros corazones. Es por eso que nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo entre, porque esa es la única manera en que vamos a glorificar al Señor Jesús en nuestro corazón, y el amor de Dios va a estar en nuestros corazones. También el Señor Jesús pidió por esto en esa oración sacerdotal. Pide también por nuestra santificación. La santificación es un proceso, no es un momento, es un proceso en el que vamos avanzando. Es decir, si nosotros queremos ser santificados, es decir, somos apartados. Quiere decir que no vamos a ser de este mundo, no vamos a vivir como se vive en este mundo. Jesús rogó, pidió por nuestra santificación, para que podamos ser apartados. Y al ser apartados, somos, como dice Pedro, real sacerdocio. Por eso es importante que cada uno de nosotros aprendamos que no pertenecemos a este mundo, sino que estamos de paso y que no pertenecemos a todas las actividades que se hacen acá. Simplemente estamos de camino hacia la patria celestial. Exactamente, es necesario que nos sintamos ajenos a todo lo que aquí se encuentra, porque el propósito nuestro es llegar a estar con Él en la patria celestial. Y Jesús oró por eso, para que nosotros procuremos esa vida eterna, peleemos por esa vida eterna, nos esforcemos en no soltar ese regalo de la salvación que ya nos dio. Lo mantengamos, hermanos, hagamos todo lo necesario. Todo aquello que nos atraiga, que nos limite, que nos detenga, no vale la pena. El verdadero premio no es aquí, es aquello que Jesús está preparando en el cielo o ya tiene preparado para nosotros. Jesús oró también, por último, porque seamos un testimonio del amor de Dios ante el mundo. Y esto es importante, porque si nosotros ya conocimos a Jesús, si Jesús nos está dirigiendo hacia el Padre, si el Espíritu Santo nos está transformando desde adentro, entonces, como decías al principio, vamos a ser testimonio del amor de Dios para los demás. No haber necesidad de que nos paremos ante una gran multitud y gritemos y hagamos y digamos o seamos unos grandes predicadores. Simplemente con nuestra vida, simplemente con cómo nos comportamos, con cómo nuestra mirada cambia y es diferente. Así como Jesús, cuando miraba a la gente y la gente lo miraba, decía, este hombre tiene algo diferente, este hombre proviene de Dios. Así que la gente diga de nosotros, no por nuestras obras, sino por la transformación que hace el Espíritu Santo en nosotros. Jesús oró porque seamos el reflejo de Dios en la tierra. Amén. El Evangelismo, página 446, dice: el Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y crecen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. No hay poder más efectivo que la Trinidad.
No hay manera en que podamos alcanzar la salvación eligiendo a uno. Yo solo quiero relacionarme con el Padre, o yo solo quiero relacionarme con el Hijo, o yo solo quiero tener una experiencia espiritual. No podemos, necesitamos el conjunto de los tres para poder experimentar esa verdadera intimidad con Cristo. Y precisamente no podemos vivir con uno y negar a otro. Ese es el misterio de la Trinidad. Aunque a lo mejor nuestra mente humana no alcance a comprenderlo por completo, en la experiencia, si nosotros permitimos y conocemos a Jesús, que nos dirige hacia el Padre, y el Padre que nos da al Espíritu Santo para transformar nuestra vida, entonces en esa experiencia vamos a poder vivir con la Trinidad y vamos a poder querer vivir con ellos por la eternidad. Es por eso que la lección de este trimestre está enfocada en Juan, en la identidad de Jesús, y también nos hace mención en esta 10ª lección, en esta 11ª lección, de quiénes son estas tres personas y el trabajo que hacen en nuestra vida. Ojalá sea de mucha bendición el estudio de cada una de las lecciones de este trimestre. El deseo nuestro es que podamos crecer en este viaje juntos y que podamos ir aprendiendo cada vez más y entendiendo la maravillosa labor de la Trinidad en favor nuestro. Los únicos beneficiados aquí somos nosotros. Ojalá que podamos verlo así y también lo compartamos y llevemos esa esperanza a otras personas que aún no lo saben quizás, o lo dudan, o tienen una verdad a medias. Pero nosotros que estamos estudiando y hemos entendido la maravillosa identidad de la Trinidad, podamos compartirlo con toda seguridad. Ha sido un gusto, hermanos, una semana más repasar la lección con ustedes. Estamos contentos, estamos bendecidos. Así es, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, que puedan compartir el video con otras personas, los comentarios que nos hacen también, les agradecemos de todo corazón, y de igual manera les pedimos que sigan orando por cada uno de estos videos, porque la misión es que la lección y la Biblia sobre todo pueda ser llevada a todas las personas, incluso a través de los medios virtuales. Agradecemos su presencia, les deseamos que Dios los bendiga. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Johnny, y nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.